Bienvenidos hermanos y hermanas a la lección número 3 de nuestro curso de Historia de la Iglesia 1. Como explicamos en lecciones pasadas, aunque Dios empezó a formar un pueblo para su Hijo desde la creación de la humanidad, la Iglesia de Jesucristo es fundada como tal, es decir, como la Iglesia del Señor Jesucristo, por el mismo Señor durante su ministerio terrenal. Consecuentemente, vamos a empezar la historia de esta Iglesia con el nacimiento de su fundador, es decir, del Señor, alrededor de los años 6 y 4 antes de Cristo. Por otro lado, el título de la lección de esta semana, primera parte de la Iglesia preconstantiniana, nos alerta que hay otro personaje que tuvo un impacto grandísimo en la historia de la Iglesia. Concretamente estamos hablando del emperador Constantino. Las razones de su importancia se explicarán a su debido tiempo, pero por ahora basta con saber que la presente lección cubrirá en la primera parte de este desarrollo del cristianismo antes de Constantino. En concreto nos vamos a enfocar en los sucesos del primer siglo. Los apuntes de esta semana realmente aplicarían para los que vendrá en lecciones futuras también. No vamos a intentar repetir la narración que se puede encontrar en la lectura asignada del libro de Justo González u obras similares. Nuestro objetivo es resaltar de manera concreta los personajes y sucesos más importantes de este periodo, con el fin de ofrecer un suplemento a la lectura asignada para esta semana. Y parte de este suplemento consistirá en varias citas de fuentes primarias, es decir, de los escritos provenientes de los años que estamos estudiando, y algunas también sugerencias de lectura para una investigación más profunda. Y con relación a las lecturas recomendadas, como la descripción sugiere, son todas simples recomendaciones. El estudiante no tendrá que leerlas para poder completar el curso, pero se mencionan por si se desea ahondar en el tema o evento estudiado. Muchas de estas recomendaciones están disponibles sin costo alguno en la biblioteca virtual Internet Archive. Se encuentra en www.archive, en inglés se dice archive, archive.org. Para más información acerca de dónde encontrar estos recursos recomendados, pues pueden fijarse en los apuntes que tenemos en la página web de este curso. Si bien el periodo que estamos estudiando esta semana empieza con los eventos narrados en el Nuevo Testamento, las lecciones a continuación van a asumir que el estudiante ya está familiarizado con estas narraciones y recomendará lecturas diferentes a los pasajes bíblicos respectivos. Así que, si usted nunca ha leído los evangelios, especialmente los evangelios sinópticos, me refiero a los evangelios de Mateo, Marco y Lucas, que se llaman sinópticos por tener una perspectiva similar, y leer esto junto con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta sería pues la primera lectura recomendada para este curso. Como he dicho, se asume
que usted está familiarizado con estos materiales. En la introducción a nuestro curso ya advertimos que nos enfocaríamos en asuntos de interés evangélico. Y la iglesia preconstantiniana, vamos a descubrir que fue azotada por varios males, entre los cuales resaltan la persecución externa de parte de sus enemigos por el Imperio Romano y también la lucha interna dentro de la iglesia, es decir, contra la herejía. Y debido pues, a nuestro interés evangélico en la confesión de fe de la iglesia, vamos a reservar la discusión de este segundo tema de la confesión de fe para una lección futura, para que podamos desarrollarlo con mayor atención. Pero desde ya lo menciono porque es importante notar que cuando hablemos de eso, realmente el desarrollo de esta confesión de la iglesia es algo que ocurre desde el inicio, desde los eventos que vamos a ver. Así que de cierta manera, pues lo que vamos a ver a continuación va a servir como preparación para ese estudio más especializado de aquí a unas cuantas semanas. Bueno, a unas cuantas lecciones, mejor dicho. Así que con esto en mente vamos a empezar el repaso de esta lección. Y el primer evento que vamos a resaltar en este periodo preconstantiniano es, como ya dijimos, el nacimiento de Jesús. Y esto, como pueden ver en las diapositivas y en los apuntes, lo datamos al año 6 y 4, o 4 mejor dicho, entre el año 6 y 4 antes de Cristo. Una de las pruebas más contundentes del impacto incomparable que el Señor Jesucristo ha tenido en el mundo es que el calendario que usamos junto a la mayoría de los países empieza a contar los años desde el nacimiento del Señor. Cuando decimos que estamos en el año 2021, estamos afirmando que han pasado 2021 años desde que Jesús vino a este mundo. De ahí que la designación completa sea 2021 después de Cristo. La llegada de Jesús al mundo literalmente partió en dos a la historia de la humanidad, creando un antes y un después. Irónicamente, los cálculos más recientes del nacimiento del Señor no ubican el evento en el año 1 o en el año 0, sino entre los años 6 y 5 antes de Cristo. Y esto se debe parcialmente a que solo podemos aspirar a aproximaciones con respecto a la datación del nacimiento de Jesús, ya que al describir las circunstancias del evento, las Escrituras solo dicen que, pues en las palabras de Lucas 2, versículos 1 y 2, por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. La cita sugiere que ni siquiera el mismo Lucas sabía la fecha exacta del nacimiento de Jesús, ya que el evangelista no es tan preciso como en otras partes de su evangelio. Para dar un ejemplo, podemos ver lo que él dice en el capítulo 3, versículo 1. Está claro que Augusto César, el emperador que inauguró la Pax Romana que mencionamos en la lección pasada, que este Augusto reinó entre el año 27 antes de Cristo y el año 14 después de Cristo. Pero los eruditos no pueden identificar con precisión el censo al que se refiere Lucas. El historiador judío Flavio Josefo, que sus fechas son aproximadamente entre el año 37 y el año 100 después de Cristo. Josefo menciona un censo bajo la supervisión de un gobernador sirenio en el año 6 después de Cristo, pero este no puede ser el censo de Lucas porque Herodes el Grande
quien todavía estaba vivo durante el nacimiento de Jesús, como vemos en la Biblia, Herodes muere en el año 4 antes de Cristo. Entonces, por ende, se cree que el censo de Lucas y el nacimiento de Jesús debieron ocurrir antes de la muerte de Herodes, y es decir, entre los años 6 y 4 antes de Cristo. Por supuesto, el nacimiento sucede en Belén de Judea, como testifican las Escrituras, a pesar de que José y María eran de Nazaret, donde el mismo Jesús sería criado. A pesar de la imprecisión con que datamos el nacimiento de Jesús, es importante notar que la misma Escritura sitúa la vida de Jesús en un contexto histórico concreto. Ya dijimos que Lucas es muy preciso en otras partes de su Evangelio, y específicamente en Lucas 3, versículo 1 al 2, donde Lucas introduce el ministerio de Juan el Bautista, leemos: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. En otras palabras, al referirnos a la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, no estamos hablando de fábulas o leyendas. El Evangelio es en gran parte historia, real y confiable, como nos recuerda Justo González en esta cita que dice: desde sus mismos orígenes, el Evangelio se injertó en la historia humana. De hecho, eso es el Evangelio, las buenas nuevas de que en Jesucristo Dios se ha introducido en nuestra historia, en pro de nuestra redención. Como podrán ver en sus apuntes, la lectura recomendada acerca de este tema del nacimiento de Jesús es el libro La infancia de Jesús de Joseph Ratzinger. Él se convertiría en el Papa Benedicto. Como dijimos en la introducción a nuestro curso, nosotros queremos leer libros de diferentes perspectivas. Así que el enlace para este recurso gratuito lo pueden encontrar en los apuntes, si quieren ahondar en este tema del nacimiento de Jesús. El siguiente evento que resaltamos en este repaso de la historia, primer repaso de la historia de la iglesia preconstantiniana, es la crucifixión y resurrección de Jesús y el día de Pentecostés, todos estos en el año 30 después de Cristo aproximadamente. Lucas, capítulo 3, versículo 23, enseña que Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Es decir, no necesariamente 30 años exactos, sino alrededor de 30 años. Tradicionalmente se cree que el ministerio de Jesús duró por lo menos 3 años, porque los evangelios identifican 3 diferentes celebraciones de la Pascua en el curso de sus narraciones. Particularmente lo vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, 6 y 11 se ve estas visitas al templo para celebrar las fiestas. Aparentemente, antes de empezar su ministerio, el Señor llevó una vida relativamente normal, ya que lo único que los evangelios mencionan de esos años es el intercambio que el Señor tiene con los maestros de la ley, que Jesús, que él tuvo cuando tenía unos 12 años. Esto lo vemos en Lucas 2. Y el mismo año en que el ministerio terrenal de Jesús culmina con su ascensión a la diestra del Padre, la iglesia inicia
su proclamación de la resurrección en el día de Pentecostés. Esto lo encontramos en el capítulo 3 de Hechos. Esto es más o menos unos 50 días después de la Pascua en la que Jesús fue crucificado. Por eso se llama Pentecostés, ¿no? Porque son 50 días después de la Pascua. Debido a que no conocemos la fecha exacta del nacimiento de Jesús, ni la del inicio de su ministerio, ni la duración precisa de este ministerio, solo podemos especular que la pasión y la glorificación del Señor, junto con la inauguración de la obra evangelizadora de la Iglesia, ocurrieron alrededor del año 30 después de Cristo. Con respecto a la historicidad de la resurrección del Señor Jesucristo, entre las recientes apologías resalta la obra del erudito y exobispo anglicano N.T. Wright y su influyente monografía La resurrección del Hijo de Dios concluye el siguiente párrafo que es digno de citar. Por todas estas razones concluyo que el historiador, sean cuales sean sus creencias, no tiene más opción que la de afirmar la tumba vacía y los encuentros con Jesús como acontecimientos históricos, es decir, que tuvieron lugar como acontecimientos reales, fueron acontecimientos importantes y son en el sentido normal requerido por los historiadores acontecimientos demostrables. Los historiadores pueden y deben escribir sobre ellos. Sin ellos no podemos dar razón del cristianismo primitivo. Unas historias como estas, con el tipo de explicación que los primeros cristianos ofrecían, tienen el sentido que tienen dentro del judaísmo del siglo I. Ese es un sentido de semejanza. Pero nadie dentro del judaísmo del siglo I esperaba algo así de semejanza. Unas historias como estas sí explican en efecto la aparición del cristianismo primitivo, semejanza, pero no se pueden explicar como la proyección retrospectiva de la fe, la teología y la exégesis paleocristianas de semejanza. Esto tal vez sea un poco difícil de entender lo que estoy leyendo. Básicamente lo que está diciendo este escritor es de que una de las cosas que demuestran la veracidad de los sucesos que dieron origen al cristianismo, en particular de la resurrección del Señor, es de que cuando hablan de semejanza, ocurren en un contexto en el que se esperaba una resurrección. Se esperaba, sabemos de que, por ejemplo, el grupo de los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Entonces, se esperaba que haya una resurrección. Pero, nunca se esperaba de que el inicio de esta resurrección final ocurriese en medio de la historia, como ocurrió con el Señor Jesucristo, que se le llama el primogénito de entre los muertos. Entonces, se esperaba una resurrección, pero nunca nadie esperó una resurrección como la que predicaron los apóstoles. Entonces, esto también argumenta Wright, demuestra la veracidad del evento, porque es algo que nunca nadie se pudo haber inventado en ese contexto. Y la única razón por la cual los apóstoles predicaban de que Jesús había resucitado era porque efectivamente lo había hecho. Y pasando ya de la cita de Wright, es común escuchar en la iglesia que los martirios de los apóstoles solo pueden tener sentido si estos verdaderamente vieron a Cristo resucitado. Es ilógico que personas con el carácter de los apóstoles estén dispuestos a morir por una mentira. Lo que contribuye a la investigación de Wright es que el contexto sociocultural de los apóstoles también demanda que su testimonio sea verídico. Como acabo de decir, absolutamente nadie en el primer siglo
sea judío o no, esperaba que la resurrección de los muertos se inaugurase en medio de la historia humana. La explicación más convincente de la predicación apostólica es que lo que Pablo escribe en 1 Corintios 15:20, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos. Y es precisamente este evento único en toda la historia lo que puso en marcha el movimiento mundial del cristianismo. Pero otro evento del mismo año, como ya dijimos, se calcula más o menos en el año 30 después de Cristo. Otro evento también de este mismo año tuvo una influencia incalculable en la expansión inmediata del cristianismo por todo el imperio. Jesús promete en los evangelios enviar al Espíritu Santo que impulsaría a la nueva comunidad a emprender su misión evangelizadora. Esto lo vemos en Lucas capítulo 24, versículos 45 al 49. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. El cumplimiento de esta promesa en Pentecostés es sumamente importante. Pentecostés era uno de los 3 peregrinajes obligatorios de la ley judía. Junto con la Pascua y la fiesta de tabernáculos o enramadas, Pentecostés era uno de las 3 veces al año que todos los varones se tenían que presentar ante el Señor. Según esto, Deuteronomio 16:16. Y se tenían que presentar en el templo de Jerusalén. Hechos 2:5 registra el resultado de esta obligación sagrada. Cuando los apóstoles recibieron el don del Espíritu Santo, dice el texto de Hechos, estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Ya que muchos de estos judíos piadosos regresarían en poco tiempo a sus hogares, repartidos, como dice el texto, por todas las naciones de la tierra, en su primera predicación del Evangelio, los apóstoles pudieron, sin salir personalmente de Jerusalén, ellos pudieron llevar su mensaje a todos los países y pueblos de donde provenían estos judíos que estaban visitando Jerusalén. Y como el texto dice, ellos venían de Mesopotamia, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Cirene y hasta Roma. Y así, mediante ellos pudieron los apóstoles alcanzar todos estos lugares mediante los peregrinos provenientes de estos lugares que creyeron el Evangelio y llevaron el Evangelio de vuelta a sus hogares. Tenemos en los apuntes un mapa que nos permite ver cómo todos estos lugares permitieron que el Evangelio se expanda de manera casi inmediata después de la resurrección de Cristo. Porque vemos que en el mismo año que Jesús fue crucificado y resucitó, el cristianismo empezó a esparcirse por diversas partes del mundo, incluyendo los centros políticos y culturales más importantes del mundo mediterráneo. El recurso que recomendamos, un recurso gratis disponible, es La vida y los tiempos de Jesús el Mesías, de Alfred Edersheim. Como les digo, pueden encontrar el enlace para ese recurso en los apuntes del curso, de nuestro curso. El siguiente evento que resaltamos en esta primera parte de la iglesia preconstantiniana es la conversión de Pablo,
que debió haber ocurrido más o menos en el año 33 después de Cristo. ¿Por qué resaltamos la conversión de Pablo? Alguien que por admisión propia era uno nacido fuera de tiempo, es decir, un discípulo que ni siquiera anduvo con Jesús durante su ministerio terrenal. En lugar del llamado de los apóstoles más importantes como Pedro y Juan, a quienes el mismo Pablo describe como columnas de la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué elegir a Pablo? Bueno, la Enciclopedia Británica resume la importancia del famoso apóstol a los gentiles con las siguientes palabras. San Pablo es considerado frecuentemente la persona más importante en la historia del cristianismo después de Jesús. Sus epístolas han tenido una influencia enorme en la teología cristiana, especialmente en conexión a la relación entre Dios, el Padre y Jesús, y en la relación mística de la humanidad con la divinidad en Cristo. Además de sus extensas contribuciones teológicas, San Pablo desempeñó un rol crucial en el desarrollo del cristianismo separado de sus raíces judías. Aunque él enseñaba que tanto judíos como gentiles fueron llamados a ser transformados en una nueva humanidad en Cristo, sus misiones se enfocaron mayormente en la conversión de los gentiles, y el cristianismo eventualmente se convertiría en una religión mayormente gentil. De los 27 libros del Nuevo Testamento, más de la mitad llevan la estampa paulina. 13 cartas fueron escritas por el propio Pablo y la segunda parte del libro de los Hechos, el cual fue escrito por un colaborador íntimo de Pablo, es decir, Lucas. Esta segunda parte de Hechos se enfoca en el llamado y el ministerio del apóstol. Probablemente debido a esa conexión con Pablo, el Evangelio de Lucas también presenta ciertas historias exclusivas que también reflejan los intereses doctrinales del apóstol Pablo. Por si todo esto no fuera suficiente, en su segunda carta general, Pedro, el líder indiscutible de los 12 apóstoles originales, reconoce la profundidad de la comprensión espiritual que Pablo había recibido y el beneficio para todas las iglesias en que tal don había resultado. Vemos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. De hecho, algunos especialistas creen de que Pedro se apoyó de Silvano en su primera carta, porque vemos la referencia a Silvano en el versículo 11 del capítulo 5, y que Pedro, hizo esto para que la carta refleje una enseñanza similar a la de Pablo. Habiendo colaborado extensamente con Pablo en el pasado, Silvano, que también es llamado Silas, conocía muy bien el pensamiento del apóstol. El mismo Pablo era tan consciente del beneficio de su enseñanza para todos los cristianos que el apóstol instaba a las iglesias a las que él les escribía sus cartas a que compartan estos escritos con otras comunidades. Esto, un ejemplo, vemos en Colosenses 4:16. Pero el impacto de las cartas de Pablo no solo ha sido directo en el sentido de que sus lectores fueron impresionados, sino también indirecto, en que grandes pensadores y teólogos fueron transformados por estas epístolas. Y estos teólogos, por su parte, influenciaron a muchos otros bajo la inspiración del apóstol Pablo. Agustín y Lutero son algunos de los ejemplos más notables. Así que aunque Pablo no disfrutó la experiencia de los 12 apóstoles, de acompañar al Señor Jesús durante su ministerio terrenal,
La revelación del Evangelio que recibió fue tan profunda que Pablo sobrepasó al resto de los apóstoles en el impacto de su enseñanza. La segunda razón de la importancia especial de Pablo para el cristianismo, que la cita de la Enciclopedia Británica menciona, se relaciona estrechamente al siguiente evento de nuestro repaso. Así que vamos a guardar nuestro comentario acerca de esta segunda razón para lo que viene en un segundo. Pero antes de mencionar eso, el recurso que recomendamos sobre este tema de la vida y ministerio de Pablo es el libro Pablo, apóstol del corazón liberado, escrito por el famoso erudito bíblico F.F. Bruce. Y una vez más, pueden encontrar el enlace para este recurso en los apuntes de nuestra lección. El siguiente evento que dije que está relacionado pues a la importancia que tiene Pablo para el cristianismo es el Concilio de Jerusalén del año 48 aproximadamente, 48-49. Después del primer viaje misionero de Pablo, el cual probablemente ocurrió entre los años 47 y 48 después de Cristo, es decir, unos 14 años después de la conversión del apóstol, se desató la controversia interna más grande de la Iglesia en tiempos apostólicos. El debate principal que la Iglesia tenía con los no cristianos era pues, obviamente acerca de la identidad de Jesús, de que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido. Pero la discusión más importante entre los mismos cristianos, entre los miembros de la Iglesia, los cuales inicialmente eran judíos en su mayoría, era acerca del papel que debía desempeñar la ley mosaica dentro de la Iglesia. Hechos 15, versículos 1 y 2, describe la discusión que se desató en la Iglesia con las siguientes palabras. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Durante su viaje misionero por el mundo mediterráneo, Pablo y Bernabé habían predicado que los gentiles no necesitaban circuncidarse y convertirse al judaísmo para poder ser reconocidos como miembros de la Iglesia. Según Pablo, la fe en Cristo era totalmente suficiente para hacer a cualquier persona, sea judío o no, guarde o no la ley de Moisés, hacer a esa persona acepto a Dios y un miembro con todos los beneficios de la nueva comunidad que Cristo había formado. En las palabras del mismo apóstol en su carta a los Gálatas, una carta que fue escrita en medio de esta misma controversia, escribe: al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él, y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Para Pablo, el enseñar que los gentiles debían hacerse judíos mediante la circuncisión era predicar otro evangelio, un evangelio digno de la condenación más severa. El debate con los judaizantes, es decir, los que enseñaban que era necesario circuncidarse y hacerse judío, no era una discusión menor para Pablo, era una lucha por el mismo evangelio, por la esencia del cristianismo. Si los gentiles
necesitaban hacerse judíos para ser salvos. Cristo no era capaz de salvar por sí solo a todo el mundo. Consecuentemente, Hechos 15 presenta a Pablo y Bernabé como los principales solicitantes del concilio apostólico en Jerusalén. Por su parte, los líderes de la iglesia, que podríamos llamarla la iglesia madre, ¿verdad?, concordaron con Pablo y Bernabé que el asunto era tan importante que requería un comunicado oficial de parte de los apóstoles y los ancianos. La conclusión del concilio, registrada en los versículos 28 y 29, fue la siguiente: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes, es decir, a los hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia, ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Siguiendo el consejo de Santiago, el medio hermano de Jesús, los apóstoles y ancianos de Jerusalén concordaron con Pablo y Bernabé que no era necesario demandar la circuncisión de los gentiles que habían recibido el Evangelio, pero sí piden a los gentiles abstenerse de ciertas prácticas alimenticias que impedirían que los creyentes judíos accedieran a comer con sus hermanos gentiles. La Cena del Señor, celebrada en el contexto de una cena completa, era una parte regular del culto en la Iglesia Apostólica. El especialista Andrew B. McGowan explica la importancia de estas comidas comunitarias para la Iglesia en los tiempos apostólicos con las siguientes palabras: el llamado partimiento del pan no era un evento social adicional al culto o un programa para crear compañerismo entre los cristianos, sino la forma normal de las reuniones cristianas. Estas comidas no eran simplemente la parte sacramental de las actividades comunitarias o del culto, sino el acto central en el cual se organizaban el resto de las actividades, es decir, la lectura de las Escrituras, la predicación, la oración y la profecía. En otras palabras, si los judíos y los gentiles no podían sentarse a comer juntos, era completamente imposible que pudiese haber una iglesia que los uniese. Las reglas mosaicas impedían que esta convivencia se realizara y resultaba en una división entre una iglesia judía y una iglesia gentil. Si bien los creyentes gentiles no necesitaban circuncidarse, estos debían respetar las sensibilidades judías y abstenerse de los alimentos más ofensivos, como sacrificios a ídolos, sangre y animales estrangulados en presencia de sus hermanos judíos, para no romper la unidad de la iglesia. El impacto de la decisión del Concilio de Jerusalén es difícil de calcular. ¿Qué hubiera ocurrido si los apóstoles concluían que los gentiles sí necesitaban circuncidarse y hacerse judíos para pertenecer a la iglesia? Sin lugar a duda, el cristianismo hubiese tenido un desarrollo completamente diferente. De hecho, quizá ni siquiera estuviésemos hablando de un cristianismo que se pueda diferenciar del judaísmo. Los cristianos seríamos considerados una secta dentro del judaísmo. En contraste, la decisión de no imponer la ley mosaica a los conversos gentiles significó que el cristianismo pudo desarrollar su propia identidad independiente del judaísmo. Y como el resto de los personajes y eventos que veremos en esta lección y las siguientes demostrarán, el cristianismo rápidamente se convertiría en una religión mayormente gentil. Además, como
alertamos ya anteriormente, la importancia de Pablo para el cristianismo también aplica a este asunto. Ciertamente el apóstol no fue el único promotor de un cristianismo libre de la ley mosaica, pero sí fue su defensor más ardiente e influyente. Finalmente, cabe resaltar que otra manera en que el Concilio de Jerusalén ejerció una influencia profunda sobre la Iglesia antigua fue que estableció el precedente de lidiar con las controversias doctrinales mediante un concilio de líderes. Después de todo, no fueron solo los apóstoles quienes se reunieron para deliberar, sino, como dice el texto, los apóstoles y los ancianos. Consecuentemente, este no sería el único concilio que consideraremos en estas lecciones. A partir del año 48, 49, dependiendo de qué fecha asignemos a este concilio, la Iglesia buscaría la dirección de Dios en el consenso de sus pastores, quienes harían eco del Concilio de Jerusalén en sus propias deliberaciones, diciendo cosas parecidas como nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. La lectura recomendada para este tema es el comentario del libro de los Hechos, que simplemente se llama Hechos, escrito por Simon Kistemaker. Una vez más, el enlace para este recurso estará disponible en los apuntes. Siguiente evento que resaltamos en este repaso es el martirio de Santiago en Jerusalén, que ocurrió en el año 62. Como acabamos de mencionar con relación al Concilio de Jerusalén, Santiago, el medio hermano de Jesús, tuvo un rol bastante influyente en la Iglesia Madre. El concilio terminó adoptando sus sugerencias como la nueva política de la Iglesia. El caso de Santiago es sumamente interesante, ya que, al igual que Pablo, el medio hermano de Jesús se convirtió en uno de los líderes principales de la Iglesia, a pesar de no haber sido parte de los discípulos que siguieron a Jesús durante su ministerio terrenal. Tanto Pablo como Santiago se hicieron seguidores de Jesús al recibir una revelación personal de Cristo después de su resurrección. Pero a diferencia de Pablo, que insistía que la ley no era un componente fundamental de la fe cristiana, Santiago se hizo famoso entre sus compatriotas judíos por el celo con que él guardaba la ley de Moisés, y de ahí su designación de Santiago, el justo. Y en este sentido, Santiago podría considerarse el máximo representante de un cristianismo netamente judío. Lamentablemente, esta versión del cristianismo estaba destinada a desaparecer como consecuencia de otros eventos que mencionaremos en las siguientes lecciones. Existen diferentes versiones del martirio de Santiago, y aunque éstas difieren en sus detalles, los paralelos entre ellas sugieren que la esencia de estos relatos es confiable. A continuación vamos a citar la versión del martirio preservada por Eusebio de Cesarea en la sección 2.23 de su Historia de la Iglesia. Dice así Eusebio: Cuando Pablo apeló a César y fue enviado a Roma por Festo, los judíos se vieron frustrados en su esperanza respecto a la conjura que habían tramado contra él y se volvieron contra Santiago, el hermano del Señor, a quien los apóstoles habían designado al solio episcopal de Jerusalén. Este es el crimen que cometieron. Lo llevaron en medio de ellos y le exigieron ante toda la plebe que renegara de su fe en Cristo.
Pero cuando él, en contra de todas sus expectativas, confesó en voz alta y con toda libertad ante todos ellos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el Hijo de Dios, no pudieron tolerar más su testimonio, porque era generalmente considerado como el más justo de los hombres debido a las alturas que había alcanzado en filosofía y religión. De modo que lo mataron, usando la anarquía como su oportunidad para tomar el poder. Pues en aquel tiempo Festo había muerto en Judea y la provincia había quedado sin gobierno ni procurador. El modo en que Jacobo murió, Jacobo es otro nombre, otra versión del nombre de Santiago, ya se ha dicho antes con una cita de Clemente que dice que fue echado desde el pináculo y fue golpeado con mazos hasta morir. Tan extraordinario era Santiago, tan estimado por todos por su justicia, que incluso los más inteligentes de los judíos creyeron que esta fue la razón de que el asedio de Jerusalén siguiera de inmediato a su martirio. Hasta aquí la cita de Eusebio, pero podemos agregar de que ya que Festo murió y fue reemplazado por Albino como procurador romano de Judea en el año 62, este mismo año marca el martirio de Santiago. Una última razón por la que vale la pena resaltar el liderazgo de Santiago es que las generaciones posteriores interpretaron su ministerio como el primer episcopado de la Iglesia Madre en Jerusalén. La cita de Eusebio es un ejemplo de esto. Como pudieron escuchar, según el obispo e historiador del IV siglo, Santiago fue designado al solio, es decir, al trono episcopal de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén sugiere que la Iglesia Madre no era gobernada por un solo hombre, como un solo obispo, sino era gobernada o dirigida por una pluralidad de apóstoles y ancianos. De todas formas, está claro que Santiago era alguien sobresaliente en medio de todos estos líderes. Escribiendo poco antes del Concilio de Jerusalén, el apóstol Pablo describe a Santiago, Pedro y Juan como columnas de la Iglesia Madre, y eso está en Gálatas 2:9. Sorprendentemente, Pablo menciona a Santiago antes que Pedro, quien siempre era mencionado primero en todas las listas de los apóstoles en los evangelios. Aunque Pedro era el líder indiscutible de los 12 apóstoles originales, de alguna manera, Santiago parece haber inspirado mayor respeto y admiración en la Iglesia Madre que el mismísimo Pedro. Consecuentemente, cuando todos los apóstoles originales dejaron Jerusalén para predicar en distintos lugares, Santiago se convirtió en el líder principal de toda la Iglesia Madre. Y en años posteriores, cuando la Iglesia en todas partes adoptó un sistema de gobierno con un solo obispo a la cabeza de toda la Iglesia en la ciudad, los cristianos identificaron a Santiago como el primero de estos obispos. Si bien la mayoría de los especialistas en la Iglesia primitiva concluyen que llamar a Santiago el primer obispo de la Iglesia es un anacronismo, ya que es sumamente improbable que el hermano del Señor alguna vez haya adquirido tal título, su liderazgo ciertamente estableció un precedente para los cambios que ocurrirían dentro de un siglo, los cambios en el sistema de gobierno de la Iglesia. La lectura recomendada es el libro Comenzando desde Jerusalén, de James D. G. Dunn. Y una vez más, pueden encontrar el enlace para ese recurso en nuestros apuntes. El último evento que quiero resaltar en esta primera parte de nuestro repaso de la Iglesia constantiniana ocurre en el año 64 aproximadamente. Y este es el martirio de Pedro y Pablo en Roma.
En el año 64 después de Cristo, un incendio consumió grandes partes de la ciudad de Roma. Debido a la rapidez con que el emperador Nerón empezó nuevos proyectos de construcción en las zonas devastadas por el incendio, muchos romanos empezaron a sospechar que Nerón había sido el causante del incendio. Con el ánimo de dirigir la animosidad del pueblo hacia otros, Nerón culpó a los cristianos por el incendio y tomó acciones contra los creyentes romanos. Nerón se convirtió así en el primer emperador romano en perseguir a la iglesia. Sin embargo, cabe resaltar que esta no fue una persecución general, sino limitada a los cristianos en Roma, ya que tanto Pedro como Pablo se encontraban en Roma durante esta coyuntura. Su gran importancia hizo de ambos los objetivos inmediatos de la persecución. Eusebio, el historiador, narra una versión abreviada de los hechos con las siguientes palabras. Así sucedió que este hombre, es decir, el emperador Nerón, el primero en ser proclamado públicamente como adversario de Dios, se lanzó a dar muerte a los apóstoles. Se cuenta que durante su reinado Pablo fue decapitado en la misma Roma y que Pedro fue también crucificado, y los cementerios allí designados por los nombres de Pedro y Pablo confirman este registro. Ahora bien, esto no quiere decir de que Pedro y Pablo fueran los únicos cristianos que perecieron a manos de Nerón. Muchos otros creyentes sufrieron muertes verdaderamente horrendas. El historiador romano Tácito, quien muere más o menos en el año 120, describió las torturas de los cristianos romanos con estas palabras. El caso fue que se empezó a detener a los que confesaban abiertamente su fe y luego, por denuncia de aquellos, a una ingente multitud, y resultaron convictos no tanto de la acusación del incendio cuanto de odio al género humano. Pero a su suplicio se unió el escarnio, de manera que perecían desgarrados por los perros tras haberlos hecho cubrirse con pieles de fieras, o bien clavados en cruces al caer el día eran quemados de manera que sirvieran como iluminación durante la noche. Aunque fueran culpables y merecieran los máximos castigos, provocaban compasión ante la idea de que perecían no por el bien público, sino por satisfacer la crueldad de uno solo, es decir, de el emperador Nerón. El peso de estos sucesos es evidente. La persecución de Nerón significó la primera acción de un emperador romano en contra de la iglesia y la muerte de los apóstoles más importantes. Además, el martirio de Pedro y Pablo en Roma también se convertiría en el argumento principal que la iglesia de Roma utilizaría en los siglos venideros, los siglos posteriores, para intentar dirigir el gobierno de la iglesia en todas partes. Según este argumento, el cual no sería usado hasta mucho después de estos sucesos, aunque Pedro y Pablo habían servido en otras iglesias, sus tumbas en Roma hacían de los obispos en la capital los sucesores directos de los apóstoles. El recurso sugerido para este último evento fue escrito por Víctor Sedaka y es el libro No hay otro fundamento, el discutido apostolado de Pedro en Roma a la luz de las Escrituras y de la temprana tradición. Como ya saben, el enlace para ese recurso está en los apuntes. Hermanos, este es el último evento de este periodo que comparto con ustedes. Vamos a dividir el periodo en 3 partes y en la próxima lección vamos a retomar esta historia. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente lección. Bendiciones.